Bien, vamos a darle continuidad entonces a este tema de la fe revelada escrituralmente que comenzamos ya hace unos sábados. Hoy le estamos dando continuación y sin lugar a dudas estos temas han sido de interés para la vida espiritual como lo ha sido para mi vida seguramente. Y hemos hablado de una fe definida conceptualmente, percibida históricamente, comprendida creacionalmente, recibida divinamente. Así que en esta fe revelada escrituralmente, solo a través de simplemente utilizando Hebreos capítulo 11, hoy vamos a tratar de avanzar en el tema con una fe ejercida dispensacionalmente, una fe ejercida dispensacionalmente. ¿Qué queremos decir con fe ejercida en dispensaciones? Bueno, es interesante porque en el libro de Hebreos, Dios nos habla de diferentes personas que estuvieron en diferentes periodos de la humanidad. Y por eso tenemos que entender que la fe no solo era un tema doctrinal de enseñanza, sino también práctico para nuestra vida, porque la fe sin obras está muerta, así que en el diario vivir y en toda circunstancia tenemos que apropiarnos de una fe, la cual está la fe salvadora y aquella fe impartida en la cual el Hijo de Dios puede transitar a través de la vida cristiana. Ahora, esta fe atraviesa la línea de tiempo de la humanidad, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, a través de todas las edades, lo que ha sido de importancia para la vida de la persona que quiere allegarse a Dios es el depósito de la fe en su persona y en su palabra. Ahora, Hebreos demanda o presenta una lista de individuos, de personas que han sido de gran testimonio y lo son, que nos anima a vivir una vida de fe, indudablemente. Y lo que queremos entender, ¿por qué dispensaciones? Esa fe ejercida dispensacionalmente. Primero, las Escrituras enseñan que Dios es quien administra las edades históricas. Esa palabra dispensación quiere decir administración divina sobre los tiempos de la historia de la humanidad, desde que creó al primer hombre, Adán y Eva, hasta el fin de los tiempos. Y Dios tiene el control sobre cada uno de estos diferentes periodos en la historia. Algunos saben de dispensaciones, otros no lo comprenden, pero vamos a tratar de explicar en una forma sencilla. La Biblia, por lo menos, podemos apreciar en la cual existen al menos 7 administraciones de Dios o 7 dispensaciones. Cada dispensación culmina con un juicio, comienza con una responsabilidad que Dios le da al hombre, un fracaso del hombre en esa responsabilidad y por consiguiente un juicio que da por terminada esa dispensación. Las dispensaciones son las siguientes. La primera es la inocencia, donde estuvo Adán, ¿no es cierto?, en el jardín del Edén, y que terminó con la desobediencia de Adán con un juicio que justamente fue echado de la comunión y de la relación con Dios del jardín del Edén. La segunda fue la generación siguiente a la de Adán, que se llama la de la conciencia. Ahí apareció Abel, apareció Caín y las generaciones que siguieron. Y esta generación llegó a tal grado de degradación que Dios envió un juicio que dio por terminado, que es el diluvio. Luego entonces entró otra dispensación que empezó con Noé y su familia, y otra vez las poblaciones del mundo llegaron a crecer a través de los tiempos, y en un momento se unificaron cuando Dios quería que el hombre se dispersara por la tierra, y terminó con la construcción de una ciudad y hacerse un nombre sobre la tierra, y entonces vino la confusión de Babel, la confusión de lenguas, y las personas terminaron esparcidas conforme a lo que Dios había establecido. Pero entonces entra un nuevo periodo que se llama la promesa.
Allí aparece un hombre Abraham, es llamado de una tierra a otra. Y este hombre Abraham, en su fe, sale y comienza su ministerio, su servicio a Dios, su adoración, y tiene sus hijos, y Dios le da una promesa, y detrás de esa promesa aparece un pueblo llamado Israel, pero Israel termina realmente allí en Egipto, con la terminación de este periodo por desobediencia y no haber permanecido en la tierra que Dios había prometido. Pero entonces entra el periodo de la ley. Ahí surge aquel hombre llamado Moisés, el cual estando en Egipto es llamado por Dios. Él escapa de Egipto y luego es llamado por Dios desde una zarza y le encomienda para que él sea quien saque a Israel de esa condición de esclavitud. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que Dios le da la ley, le da las tablas, cruzan el mar, van en búsqueda de la tierra prometida. Pero realmente Israel bajo la ley, él fracasa nuevamente, y con el fracaso final de haber crucificado o de haber rechazado, ¿no es cierto?, al Mesías que estaba prometido, termina en el año 70 con la destrucción realmente del templo, tal cual como Jesucristo lo anunció, y por lo que se llama la diáspora, o sea, la dispersión del pueblo de Israel a todas las naciones. Entonces viene una nueva dispensación, la iglesia. Esa es la que estamos actualmente, se llama también o de la gracia, aunque gracia como la fe también hubo en todos los tiempos. Por eso yo le llamo la dispensación de la iglesia. Y estamos actualmente en ella y ya finalizando la misma, que terminará con un juicio. La iglesia será tomada y Dios derramará el juicio terrenal sobre los que rechazaron la verdad, que se llama la tribulación, 7 años de juicio. Y por último, hermanos, el último periodo, cuando después de estos 7 años Cristo viene a reinar y comienza el milenio. Y aún en el milenio, estando presente Cristo, los que están presentes en cuerpo, no glorificado, por supuesto, habrán muchos de ellos de rechazar la verdad, y Satanás suelto saldrá a engañar a las naciones en contra del Altísimo, y entonces termina esta dispensación con el juicio final de todos los tiempos de los incrédulos en el gran trono blanco. Ahora, vamos a ir a la dispensación de la inocencia para concentrarnos allí con justamente lo que sucedió. Ustedes saben que Adán y Eva no aparecen mencionados en el libro de Hebreos capítulo 11, el libro de la fe, y las dos primeros seres creados por Dios no aparecen allí. Y yo le llamé el acordar decadente. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en participar de la desobediencia de no comer del fruto que Dios le había indicado que no debían comer, lo llevó y haber dado oídos al engaño diabólico de Satanás a través de la serpiente. Entró el estado de decadencia de pecado, así que hubo un acuerdo en decadencia, y realmente leemos esto cuando llegamos justamente al capítulo 2, donde dice, versículo 16 y 17 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva tendrían que haber confiado en la palabra de Dios. Pero Eva primero escuchó esas palabras de tentación, de incitación, en la que le dijo justamente, así que Dios dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva transgrede realmente la confianza en la persona y en la palabra que Dios había dicho, y juntamente con ella el hombre lo hace, no engañado. Y no porque no tuviesen fe, porque ellos confiaban en Dios, pero realmente no fueron los mejores ejemplos de confianza o de fe, y eso no agradó a Dios. Y lamentablemente tuvieron que salir fuera del jardín de la presencia de Dios con ese juicio. No afectó solamente a ellos, sino a toda la raza humana.
Así la muerte espiritual y física pasó a todos los hombres sobre la tierra, todos los descendientes de la raza humana. En el primer Adán, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Su falta de confianza en Dios, en su palabra, en su persona y su palabra, esa falta de fe plena, de convicción sobre la persona de Dios, lo llevó a la desobediencia y afectó toda la creación. También dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Así que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por él pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos, ¿qué? Pecado. De allí, de ese pecado que separó al hombre de Dios, surge la necesidad de un sacrificio con derramamiento de sangre. Tú me dices, ¿y por qué si Adán y Eva no están en Hebreos? Nosotros estamos considerando a Adán y Eva por este motivo. Ante su pecado, para que haya una restauración, para que su pecado pudiera ser cubierto, hubo que haber derramamiento de sangre. ¿Cómo entendemos esto? Adán y Eva creyeron y dependieron de Dios antes de su caída. Y aún así Dios siguió hablando con ellos después de su caída, buscando otra vez la forma en que el hombre se acercara nuevamente a Dios y que pudiera tener ese vínculo de restauración espiritual. Adán y Eva conocieron la promesa de Dios con provisión de un Salvador. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron que estaban desnudos y se escondieron, y hicieron ropas con hojas de árbol, no podían cubrir ya su injusticia. Y por consiguiente, Dios sabía que esa injusticia solo podría ser cubierta por la sangre derramada. Y finalmente dice la Escritura que les hizo túnicas de pieles para Adán y Eva después de la caída. Indudablemente, tuvo que morir un animal inocente para cubrir la injusticia de Adán y Eva. Y se hallan desnudos todos aquellos que no hayan creído por la fe en la persona de Cristo. Y dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y había hecho una promesa, que realmente es el protoevangelio, que quiere decir el antiguo evangelio en una simple frase, que la mujer daría a luz y la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, aplastaría la cabeza de la serpiente, alcanzaría victoria sobre Satanás. Y la serpiente, la simiente de la serpiente, o la serpiente, le afectaría en el calcañar. O sea, que el ataque realmente de la actividad satánica era destruir realmente al Salvador del mundo. Pero en la cruz del Calvario, él alcanzaba la victoria y exponía públicamente a los enemigos y a los adversarios del hombre. Así que por consiguiente, saltamos de Adán, que no fue un ejemplo de fe, no haber confiado plenamente en la persona y la palabra de Dios, y entramos en la nueva dispensación, la conciencia. ¡Oh, qué dispensación la de la conciencia! Sabemos que allí en la primera instancia, y ahora sí lo cita el libro de Hebreos, aparecen dos personas, dos hijos de Adán y de Eva. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente. Este es el ofrendar excelente. La fe de Abel estaba concentrada en el sacrificio correcto. Por eso su fe se transformó en un obrar adecuado.
Por eso la fe sin obras sería muerta. Podemos tener confianza o fe, pero si no es en el sacrificio correcto, no es apropiado. Allí estaba Abel, allí estaba Caín. Dice que presentó a Abel un más excelente sacrificio. ¿En qué consistía? Primero, porque era conforme a la instrucción divina y paterna. Divina en el sentido de que, ¿se acuerdan que cuando Adán y Eva quedaron injustificados, sin justicia, y pecaron, tuvieron que ser revestidos con túnicas de pieles? El ofrecimiento personal, o vamos a decir, de un ser que era inocente, para poder cubrir la indignidad de Adán y Eva. Y era necesario que hubiese para ello derramamiento de sangre. Indudablemente Dios se lo comunicó a Adán y Eva y Adán se lo comunicaron a sus hijos, y así por las generaciones. Por eso a través de eso Noé iba y hacía un altar y ofrecía sacrificios. Por eso así a través del tiempo también, después de Noé, Abraham lo siguió haciendo, y así sucesivamente hasta que Dios en Moisés, ¿no es cierto?, establece los sacrificios en el tabernáculo y posteriormente en el templo, conforme a la instrucción divina y paterna. Y esos sacrificios no eran más que sombra de aquel que vendría para morir una vez y para siempre, el Cordero de Dios que podía quitar el pecado del mundo. Los sacrificios de la antigüedad cubrían el pecado, pero el sacrificio de la cruz quitaba el pecado. Muy diferente, una vez y para siempre. Ellos tenían que permanentemente hacer sacrificios por sus pecados, pero Cristo pagó el precio una vez y para siempre. Conforme a la instrucción fue el sacrificio de Abel, con derramamiento de sangre. Ofreció un cordero, conforme a remisión, por medio de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Conforme a la sustitución, alguien tenía que reemplazar. Así como ese cordero reemplazaba al pecador ofrecido en su lugar sustitutivamente. Así un día Cristo, el justo, murió por los injustos. Él vino a ser nuestro sustituto. Y conforme a bendición. ¿Por qué? Porque justamente ese sacrificio era de bendición. Pero ¿qué pasó con su hermano? Dios se agradó del sacrificio de Abel, no se agradó del sacrificio de su hermano, de Caín. Y Caín estaba molesto, y Dios lo miró y le dijo: ¿por qué decae tu semblante? Y él le dice que realmente no se había agradado de su sacrificio, y Dios ya lo sabía, y ¿sabes lo que le dijo? Le dijo: si bien hicieres, si ofrecieres lo correcto, un sacrificio conforme a la instrucción divina con derramamiento de sangre, un conforme a la sustitución, alguien que pueda sustituirte, y no una oferta de la maldición de la tierra, porque él ofreció lo mejor de las verduras. Era agricultor, no es que tenía una mala intención, quería ofrecer. Pero lamentablemente, Dios no puede aceptar un sacrificio diferente. ¿Cuántos en el día de hoy con intenciones van detrás de religiones, tratando de ofrecer lo mejor a Dios? Y quieren llegar a la salvación por medio de sus obras, de aquello que sus manos pudieron lograr, de algo que tal vez es maldecido, ha sido maldecido, no algo que es de bendición. Y conforme a la intención. Porque lo que Abel quería hacer era realmente agradar a Dios, el agrado divinal. En cambio, Caín quería ser agradado por lo que él había producido, por lo que él había hecho, por lo que él había concedido y había cultivado. Ese es agradarme en una forma personal y no querer agradar a Dios. Por eso, sin fe es imposible
agradar a Dios, pero tiene que ser con un excelente sacrificio. Y hoy en día no hay otro que no sea el de Cristo. ¿Cómo estás tú ofreciendo sacrificio? ¿Qué sacrificio te estás aferrando? ¿En dónde estás poniendo la fe? ¿Filosofías? ¿En religiones? ¿O en la persona de aquel que murió en tu lugar? Yo no sé quiénes están escuchando o quién puedan posiblemente a través de el video y de la repetición llegar a escuchar. Pero si has colocado tu fe en el sacrificio incorrecto, es momento de arrepentirte, creer en Cristo como Salvador, aceptarle como tu Salvador, en aquel que resucitó y te da la esperanza de una nueva vida, una vez y para siempre. Ahora entramos en la misma dispensación de la conciencia, otra persona, otro personaje, y yo le llamé el caminar prudente. Dice Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? La muerte. Enoc. Qué hombre extraño este, ¿no? No se cita mucho en las escrituras, pero las veces que se cita lo coloca en un lugar de honor, de privilegio. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que no murió aquí en la tierra y no fallado porque lo traspuso Dios. Otra palabra que podríamos usar es, lo arrebató Dios. Lo raptó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mientras estuvo en la tierra, agradó a Dios. Oh, ¿por qué? ¿Por lo bueno que era? No, por la fe que tenía. Fíjense en que dice el versículo 21 al 23 de Génesis acerca de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Así que tuvo 365 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc caminó con Dios. Permítanme detenerme aquí. Enoc primero se deleitaba en la compañía de ¿quién? De Dios. Él transitó con Dios, caminó con Dios. Hay dos hombres solamente que se les menciona que tuvieron el privilegio de caminar con Dios. El segundo fue Noé. Los dos fueron antidiluvianos, o sea, antes del juicio universal que hubo sobre la tierra. Y vivieron los dos en la dispensación que acabamos de mencionar de la conciencia. Así que no estuvo deleitándose, ¿no es cierto?, junto a Dios por más de 300 años. No dice que Dios caminó con Enoc, sino que no caminó con Dios. Era su disposición, era su confianza, su fe en esa persona. ¿La veía? No la veía. Pero sabía que un Dios que había creado los cielos, la tierra, y que lo que le había sido comunicado oralmente era la verdad. Enoc se le deleitaba en el camino de Dios. Lo llevaba a esa decisión de un andar en los caminos de Dios. Como dijimos, no había escritura, no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, pero era por transmisión oral lo que él había recibido de sus antecesores. Y lo que le había sido revelado era suficiente para que había un Dios superior, un ser superior que le amaba, en el cual había creído. Y a eso a él le fue suficiente. Se deleitaba en la compañía, caminando con Dios y en el camino de Dios. Y también se deleitaba en consagrarse a Dios. Se apartó de todo aquello que lo acercaba a Dios, porque esa fue una generación terrible, la antidiluvio. Bueno, estábamos entonces hablando acerca de Enoc y realmente Enoc se deleitó en la compañía de Dios, se deleitó en el camino de Dios, se deleitó en consagrarse a Dios y también en conocer a Dios.
caminó con Dios hasta que partió caminando con Dios. Enoc es una de las pocas personas anteriores al diluvio de quien no poseemos mucha información, como lo mencioné, y se dice que no murió. Y que Dios le llevó, es decir, fue trasladado, y pasó de esta tierra a la presencia divina. ¿Cómo? No lo sé, solo lo acepto por la fe. Solo hubo dos personajes en el Antiguo Testamento que no murieron. Uno de ellos fue Enoc y el otro fue Elías. ¿Y sabes quién? Tú serás el próximo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que han creído en el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en la nube. Así que eso va a ser un traslado. Los que estén vivos serán trasladados como lo fue Enoc. Si eso sucedió en el pasado, ¿por qué no ha de suceder en el presente? Pero ahora entramos en un obrar fehaciente. Cuando hablamos de obrar fehaciente, tenemos que estar todavía dentro de la dispensación de la conciencia. Y este es un obrar evidente, cierto, de algo que sucedió histórico, algo que los científicos no quieren aceptar, que es el diluvio universal. Pero indudablemente las pruebas son contundentes en cuanto a que esto fue un hecho histórico. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, acá tenemos el otro personaje, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque no las veía, ¿qué son las cosas que no veía? Y que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando decimos que eran cosas que no veía, vamos a tratar de explicarlo. Primero, complacencia en la persona y en la palabra de Dios. Una vez más su fe estaba en la persona de Dios y en su palabra. Porque dice, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Sobre qué fue la evidencia o el fundamento en que Noé lo llevó a actuar con obediencia? No había nada cuando Dios le pidió que construyera el arca. Nunca antes había llovido, dice la Escritura. Nunca antes había habido una inundación universal. Eran cosas que no se veían. Más, yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Estaba Moisés ahí construyendo el arca y seguramente muchos burlándose. Mira lo que está diciendo, que un día va a caer agua, que va a llover, si eso nunca sucedió. Este está loco. Y hoy en día, posiblemente a ti, cuando tú dices que un día Cristo no va a venir a buscar, que no va a tomar, está loco, eso nunca sucedió. Bueno, sí sucedió, porque lo hemos visto con Enoc. Pero quiero decirte algo. Estaban allí quizás estos hombres. Y un día Noé comienza a subir al barco y estos se reían. Y de pronto posiblemente una gota cayó en su cabeza. Y tocó y dijo, tocó y habrá mirado para el cielo a ver si pasó un pájaro o algo, porque nunca había caído una gota de agua. Pero no, se hizo más intenso. Y las aguas de los abismos subieron, las aguas de los cielos fueron sueltas. Y en poco tiempo, todo monte quedó bajo el agua. Y solo sobrevivieron aquellos que subieron a la misma con los animales que Dios había colocado por parejas. Así que este hombre tuvo fe en complacencia en la persona y en la palabra de Dios. Y condena en su testimonio a esta generación perversa. Hermanos, todo el tiempo de la construcción estuvo hablando de que Dios había dicho que esto iba a suceder hasta que llegó el diluvio y lo sorprendió. Cuando quisieron entrar, ya Dios había sellado la puerta de ingreso
y ya no había acceso. Así que por esa fe, dice la Escritura, ¿condenó a quién? Al mundo de aquel entonces. El mensaje de Noé manifestaba tanto el juicio divino como la salvación, porque las puertas estaban abiertas. El mensaje de la cruz, dice Pablo, es locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios para salvación. ¿Crees en ese mensaje? ¿Crees en la persona y crees en la palabra de Dios? Más, este hombre, Noé, fue hecho coparticipante de la herencia por medio de la fe. ¿Cómo? Coparticipar de una herencia por fe. Dice que, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé obtuvo la herencia de la justicia divina que ofrece Dios, por su disposición para creer en lo que Dios le había prometido. La fe nos conduce a Cristo, heredero de todas las cosas. Por eso Hebreos para ti y para mí también nos constituye herederos, porque en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Y solamente podemos heredar esa justicia al estar unidos con Él en Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él podamos ser glorificados. Hermanos, qué hermosa experiencia. La dispensación de la conciencia nos conduce a lo que tiene que ver con la dispensación de la promesa. Allí nos vamos a otra dispensación. Hermanos, aquí nos habla de una obediencia trascendente. ¿Qué quiere decir obediencia trascendente? Que yo puedo obedecer hoy, pero esto va a trascender a través de las edades. ¿De quién fue? ¿De quién hablamos con una obediencia trascendental? Bueno, alguien que tuvo confianza en la promesa terrenal. Miren Hebreos, el libro a los Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Yo creo que podríamos considerarlo el primer misionero en la Biblia. Obedeció el llamado de Dios a salir a una nueva tierra y sin saber siquiera a dónde iba. Eso se llama fe. Y fe en una promesa terrenal porque le prometió una tierra. Y esa obediencia trascendente también fue la confianza en la descendencia generacional, en una descendencia que vendría tras él. Eso lo vemos en el versículo 17 y 19 del libro a los Hebreos. Dice, por la fe Abraham, repiten la palabra fe, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, palabra de Dios, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Qué hermosa historia, todos saben. Subió al monte, elaboró el altar, el hijo le preguntó, ¿y el sacrificio? Dios se va a proveer. Y luego su hijo fue colocado sobre el altar. Y cuando el cuchillo estaba a punto de descender, Dios envió un ángel y dijo, detén tu mano. Y al costado un cordero enredado entre
unos pastos allí. Y entonces Dios lo proveyó. Y entonces Abraham se dio cuenta que ese era el sacrificio de provisión. Qué bárbaro, ¿no? Dispuesto a ofrecer su propio hijo sabiendo que Dios le podía levantar de los muertos. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Pero él tenía confianza también en la ciudad celestial. Si la Biblia no lo declarara, no lo entenderíamos, no lo sabríamos. Dice Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, entre ellos Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, como Abraham, ciertamente tenían tiempo de retornar o de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se acuerdan la promesa de Dios en Juan? Es necesario que yo me vaya. Y si me voy, voy a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Para que vosotros estéis donde yo también estoy. Para hacernos ciudadanos de la ciudad celestial. ¡Qué promesa!, ¿no? ¿Crees esto? Abraham lo creyó. La promesa de una ciudadanía celestial. Y por último, en la fe de Abraham, aprendemos confianza en la bendición espiritual. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Escuchen bien, bendijo a Isaac y a Esaú respecto a cosas que venideras. La bendición de Isaac y de Jacob, y de Esaú, perdón, de Jacob y de Esaú, contemplaba bendiciones sobre cosas venideras, sobre sus dos hijos, no sobre uno. Por la fe Jacob, al morir, también bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando bendijo a Isaac y a Jacob? De todas aquellas promesas que le habían sido prometidas, serían bendición sobre sus vidas también. Algunos dicen, ¿sabes qué? A Jacob aceptó, a Esaú aborreció, entonces quiere decir que Jacob será salvo y Esaú será condenado. De ninguna manera. Los últimos días de Jacob y Esaú fueron hermanables. Hubo restauración de relación pese a que tuvieron allí el conflicto. Es cierto, Esaú perdió bendiciones por haber despreciado la primogenitura, pero eso no indica un desprecio definitivo de Dios para condenarle. Dios no escoge a unos y desecha a otros desde antes de la fundación del mundo para que unos sean salvos y para que otros sean condenados. La posibilidad y la apertura de aceptar por la fe a Dios es concedida a todos los hombres. Por eso le dijo a Caín, Caín, si bien hicieres y pusieres tu fe en el sacrificio perfecto, también no me voy a agradar de ti. Así que este hombre fue maravilloso. Hermanos, voy a concluir acá. Algunos quieren que yo hable 1 hora, pero sería demasiado extenso. Este sábado no, porque tendrán la oportunidad y el privilegio de escuchar a otro hermano muy querido que ya va a ser presentado por los hermanos.
pero el 13 daremos continuación. Y vamos a entrar dentro de la dispensación de la ley. Hablamos de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano. Vamos a ir a la dispensación de la ley. Dios le bendiga.